Chamacos, vamos ya a nuestra mesa económica. Ya está instalada. Pedro Tello. Rosso, buenos días. Buenos días. José Luis de la Cruz. Muy buenos días. Muy buenos días. Pedro, sorpréndenos. Seguramente nos sorprenderás con algo bueno, con algo amable. Seguramente coadyuvarás, como dice bien la señora, a la felicidad de todos los presentes. Ojalá fuera el caso, No. pero... Ojalá fuera el caso, pero os la peláis. Demasiado romántico. Como dirían los clásicos. ¿Coincides? cortesía. Este jueves tenemos la Convención Nacional Bancaria, la Convención Bancaria. ¿Este jueves? Este jueves ¿La que se empieza. hace en Acapulco siempre? Todos los años, Sí, y donde sí. se reúnen autoridades financieras del país, con los capitanes de la banca, con los ¿Van a ir capitanes del ustedes? sector bursátil. No, yo ¿Van a ir? No. No van. ni autoridad ni capitán de la banca soy yo. Pero sería muy bueno. Pero el jueves Es un evento interesante porque... Es muy interesante. Dos razones, yo creo que en este 2015 establecen el interés de dicho evento. La primera de ellas es que inevitablemente tendrá que hacerse un balance de los avances logrados por la reforma financiera a 14 meses de haber sido promulgada. Y dos, porque finalmente los bancos tienen que empezar a entregar ya buenas cuentas respecto a las promesas que se transmitieron cuando se estaba negociando la famosa reforma financiera. Para decir todo el cúmulo de promesas en una gran frase, yo diría que la gran promesa de la reforma financiera era que iba a haber más crédito y que iba a haber crédito más barato. Y derivado de una instrucción del presidente de la República a los secretarios del gabinete, se ha empezado una estrategia de difusión de los avances de cada una de las reformas estructurales. La primera de la que se habló fue evidentemente la reforma financiera. Y entre los números alegres que se dieron, se decía que ya hay un número creciente de empresas pequeñas, medianas y familiares que han sido beneficiadas con créditos, que el crédito que le han otorgado a estas empresas es cada vez más barato, que los usuarios de servicios financieros ya han sido liberados de cláusulas abusivas en lo que al tratamiento que recibían de los bancos, que las comisiones que cobran los bancos han ido a la baja y que en general la contribución de la banca al desarrollo de México empieza a crecer de manera muy acelerada. ¿Esa fue la explicación? Eso fue de forma El muy informe rápida el de cómo resumen. va. Pero cuando uno contrasta estas frases contra los datos concretos, uno se da cuenta de que esas frases y la realidad caminan por realidades totalmente diferentes. ¿Quién fue el encargado de hacerlo de la El reforma secretario, financiera? evidentemente secretario de El Hacienda, secretario de Videgaray. Videgaray, en efecto. Veamos si hay más crédito y veamos si hay más beneficiarios del crédito para empezar. Primero, en 2014, 405,000 empresas en números redondos, micro, pequeñas y medianas, han sido beneficiadas con apoyos financieros. Ese número, 405,000 empresas, es superior a las 389,000 empresas que resultaron beneficiadas en el año 2013 con financiamiento. Estamos hablando de que 16,000 empresas más tuvieron crédito. Pero si comparamos el dato de 2014 contra lo que ocurría en 2007 fueron 810,000 empresas las que recibieron financiamiento de la banca en México, el doble. Y si nos vamos contra el dato de 2010, resulta que ese año se reportaron a 1,321,000 empresas, micro, pequeñas y medianas, 3 veces más empresas que las que han sido apoyadas a 14 meses de haberse promulgado la reforma financiera. De modo que al paso al que va esta reforma financiera, en lo que la cobertura en materia de financiamiento se refiere a las empresas, pues vamos a tomar seguramente algunos lustros antes de alcanzar los números que se habían logrado sin reforma financiera en apoyo a las pequeñas y a las medianas empresas. Ahora, ¿el crédito es más barato? Una comparación entre el costo del crédito que está dando la banca en diciembre de 2013 contra diciembre de 2014, hace apenas 3 meses, nos indica lo siguiente. Si usted pide un crédito hipotecario, en el diciembre de 2014 está pagando 10 décimas de punto porcentual menos que un año atrás. Es decir, si está usted pagando 12.20% de tasa de interés anual, ahora paga el 12.10%. Una reducción que francamente es pírrica
contra la expectativa forjada al amparo de esta reforma. Si usted es una empresa micro, le están reduciendo en 0.76 de porcentaje el costo del financiamiento. Y francamente, con estas reducciones en el costo del crédito y con este avance tan pírrico en lo que a la cobertura de las empresas, muy elegante. No podríamos decir que tenemos una banca a la altura de los desafíos que plantea en este momento la economía mexicana y que los 47 bancos que hay en México hoy no garantizan, a juzgar por los números existentes, ni mayor competencia, ni mayor cobertura de sus servicios, ni menor costo de los servicios bancarios en México. Y este es finalmente el panorama con el que dentro de 48 horas la banca se va a sentar con las autoridades financieras a revisar lo que ha hecho y lo que queda por hacer en materia de apoyo a la actividad productiva. Sí. Toda la intención de esto es que los secretarios salieran a la palestra a dar fresca información de los avances, entre comillas, que han tenido las reformas, pues evidentemente por los datos que nos da Pedro acerca de los créditos, por ejemplo, comparando con otros años y otras administraciones, y los descuentos pírricos de un año a otro, pues entonces lo que nos informa el secretario de Hacienda es que la reforma financiera es un desastre comparada con la administración pasada, que no había esta reforma financiera. Lo que nos deja claro es esto, ¿no? Es un fracaso. En esencia, la reforma financiera no resuelve lo que nos está reflejando en sí todo el sistema financiero y bancario. Es el reflejo de la inequidad que existe en el país. Estos números que cita Pedro, aún en el mejor de los casos, cuando se otorgó crédito a más de 1 millón de pequeñas empresas y medianas, y cuando nosotros contrastamos que en el país hay cerca de 5 millones de empresas, aún en el mejor de los casos, lo que tenemos es de que cuando mucho llega a un 25%, 30% de las empresas ese otorgamiento del crédito. Si nos comparamos con la última cifra de poco más de 400,000 empresas, 400,000 empresas, lo que tenemos es que es menos del 10% de las unidades económicas. Es decir, la reforma financiera no puede resolver el problema de inequidad, porque en realidad nuestro sistema bancario, nuestro sistema financiero es el reflejo de la estructura social del país. Entonces, ¿a quién le estamos trabajando? En realidad lo que estamos viendo es de que este sistema financiero trabaja con una pequeña parte del país que le deja ganancias extraordinarias al sistema bancario, ganancias que pueden representar 35 o 40% de las ganancias globales de algunos de estos bancos, y que esa pequeña parte del país que tiene recursos para invertir, para ahorrar, para pedir prestado y para pagar, es suficiente negocio para estas unidades bancarias transnacionales. Si nosotros vemos un elemento que se llama inclusión financiera, es decir, en realidad, qué tanto está la población cercana a los servicios bancarios, lo que vemos es que México ocupa el lugar 66 de 82 países que se han muestreado. Es decir, prácticamente está al final. Siendo el lugar 66 de 82. Pero además de la mayoría de los bancos extranjeros se nutren del dinero de este país para salvar de los peores escenarios a sus matrices. Pues esa es justamente la inequidad que refleja. Es decir, teniendo poca inclusión financiera, tenemos ganancias que pueden representar hasta el 40% de algunos de estos bancos. ¿Qué implica esto? Que hay evidentemente sectores, regiones, sobre todo en el campo, por ejemplo, que no tienen acceso a estos sistemas bancarios, a estos sistemas financieros, que ya se les debería exigir esa mayor penetración bancaria. ¿Por qué? Desde que se privatizó nuevamente el sistema bancario por ahí de mediados de los años 90, después de la crisis, y que se rescató y nuevamente se volvió a vender, pues en esencia no hemos copiado nosotros las mejores prácticas de ese sistema financiero, de ese sistema bancario, y ahorita lo que nosotros estamos observando es, a pesar de estas bajas históricas en las tasas de interés, que lo que redundaron con todo y reforma fue en esa disminución de 0.1%, ahora que viene el alza de tasas de interés, pues lo que vamos a ver es que en realidad la reforma financiera, si ahorita es criticable su alcance, veremos cuando las tasas empiecen a crecer, porque indudablemente me parece que irá en contrasentido con lo que se esperaba. Dado el caso
evidentemente por lo que ustedes están diciendo, y donde sale y resulta tremendamente damnificada nuestra pírrica madre, ¿qué es lo que esperan ustedes que pase el jueves? Porque evidentemente todos los años que se reúnen los banqueros, me imagino irá Henry Monster, irá Seguramente. el presidente, irá Luis Videgaray. Sí. O sea, ¿qué esperan que suceda ahí? ¿Qué va a ser? ¿La gran comilona? ¿Van a haber confites y canelones? Como cada año hay. Es decir, cada año en ese evento los banqueros ofrecen disponibilidad para otorgar créditos. ¿Otra vez? Ofrecen incluso en algunos casos metas de financiamiento que van a entregar. ¿Otra vez? Ofrecen al mismo tiempo mayor cercanía con los usuarios y al mismo tiempo una mayor contribución al desarrollo de la economía de México. Como siempre. Y los funcionarios públicos van a señalar que el marco regulatorio ya es propicio para que la banca haga mejor su labor, que las empresas están esperando. Reformas estructurales van a dar buenos Va a ser una resultados. repetición de los discursos. O sea, dices tú, es una bien mascarada. intencionados que hemos escuchado cada año, pero que a la luz de los resultados que en este momento existen y los que se han presentado año tras año, pues no reflejan ni compromisos reales, ni yo diría la realización de acciones concretas para mejorar el papel de la banca en la economía y para acercarla a las necesidades de las empresas y las familias. Entonces, después de que veamos el jueves las loas, la pompa, el boato, la circunstancia, ¿cómo se va a contrastar con la otra parte? O sea, en la inequidad. Finalmente, bueno, ya conocemos que el jueves a lo mejor pasará el déjà vu de todos los años, pero finalmente, ¿cómo va a impactar? Porque estos golpes ya son en serio. Me parece que el sistema financiero no está preocupado realmente por tener un impacto en el crecimiento económico, porque en realidad su estructura de ganancias está realizada en función de comisiones, Sí. de cuotas que cobran por el uso en sí del sistema financiero. No podemos dejar de lado que 4 o 5 bancos son los que en realidad dominan la mayor parte de todo nuestro ¿Y sistema. les vale madre? Pues digamos que no están tan preocupados porque se genere crecimiento para que eso genere ganancia. En realidad la mayor parte de la misma viene prácticamente por el cobro de comisiones, el cobro de cuotas de intermediación, el uso de cajeros está en función de 2 bancos en esencia, y entonces ese grado de concentración lo que les permite es tener esas ganancias extraordinarias a pesar de que la economía no funcione, y además los objetivos son muy modestos. Si nosotros vemos el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo, el objetivo del crédito como proporción del PIB es de 40% para el fin del sexenio. Ahorita vamos en 29%. Ese crédito en Chile es del 80%. Es decir, nuestros propios objetivos son muy modestos. Evidentemente que pedirle resultados sobre esos objetivos, pues tampoco es difícil de lograr, algo que en realidad en otros países se superó hace muchos años. Entonces, los bancos se aprovechan, no les importa y el gobierno los tolera. Porque los bancos no están sometidos a un auténtico mercado de competencia. A pesar de la cantidad de bancos que hay, la competencia entre ellos es escasa. Y son empresas extranjeras. Y la Es decir, concentración de los bancos está en unas cuantas entidades financieras, ¿no? O sea, competencia no es sinónimo de una gran cantidad de oferentes de servicio, sino la competencia ocurre ahí donde realmente los interesados tratan de llegar al consumidor con los mejores productos, con la mejor calidad, los mejores precios y la mayor cercanía y calidez. Lo que no ocurre. se llevan el dinero a otras naciones y ahora viene la inversión extranjera en áreas como la energética, que puede tener similitudes. O sea, regresamos a la antigua Florencia, ¿no? El mercader, Así es. el mercader de... Regresamos a la pírrica Florencia. Gracias. Y aquí no fue victoria pírrica, ¿eh? José Luis de la Cruz. Gracias, señora, muchas gracias. Gracias a usted, buen día. Doctor, muchas gracias. Chamacos, nos vemos mañana de forma pírrica, desde luego, aquí a las 6:30 en Foro TV, lo quieran o no. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!